بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. El dhikr es un ejercicio espiritual que consiste en recordar y nombrar a Dios con la lengua o simplemente en la mente y el corazón. No tiene un tiempo determinado ni unas condiciones previas, como es el caso de otros actos de adoración. Por ejemplo, Salat, la oración, tiene unas horas determinadas y además unas condiciones previas, como la ablución. La peregrinación a la Meca tiene solo una época al año. Zakat, unas condiciones, si se cumplen, se entrega, y si no, no. El ayuno tiene una época determinada al año. Pues en el caso del dhikr, de este acto de adoración que tratamos hoy, no hay condiciones previas y no hay un tiempo determinado y tampoco requiere un gran esfuerzo. Sin embargo, cuando leemos algunos dichos del profeta Muhammad sobre la importancia del dhikr, nos sorprende la enorme recompensa que hay detrás, el gran valor que tiene este acto sencillo. Vamos a ver algunos ejemplos. El profeta Muhammad dice: ¿queréis que os indique lo mejor de vuestras obras y lo que más os eleva en grados y lo que más valor tiene ante vuestro Señor y lo que os beneficiará más que la limosna, más que entregar limosna en oro y dinero y plata? Dijeron: sí, claro, ¿cómo no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tiene tanto valor? Y les contestó: Dhikrullah, el recuerdo a Dios. Es asombroso. ¿Cómo es posible que un acto que no cuesta esfuerzo sea más importante y mejor valorado por Dios que otros actos que requieren mucho sacrificio? Por ejemplo, la limosna o la peregrinación o la oración, que requiere levantarse temprano y hacer el vudú y tal. Nos responde a esto el Izz ibn Abd al-Salam, un gran sabio. Dice: este hadith es una prueba de que no siempre los actos que requieren mucho esfuerzo son los actos más valorados por Dios. No siempre. El esfuerzo es equivalente, es sinónimo a más valor, más valoración por Dios o más recompensa. Otro sabio del siglo X, XI, llamado al-Munawi, dice: la explicación de este hadith es que todos los actos de adoración, como la limosna y la oración, son medios para acercarse a Dios y recordarle. Sin embargo, el dhikr es un medio y un fin al mismo tiempo. Es un medio y un fin al mismo tiempo. Por eso encontramos en el Corán que los actos de adoración principales se citan en determinadas ocasiones vinculados con el dhikr, con el recuerdo, como cuando nos dice Dios: haz la oración para recordarme, haz la oración para recordarme. Entonces aquí el recuerdo a Dios es señalado como una finalidad de la oración. En otro hadith, también sobre la importancia del dhikr, el profeta Muhammad dice: la diferencia entre quien recuerda a Dios, hace dhikr, y quien no recuerda a Dios, es como la diferencia entre el vivo y el muerto. Es como la diferencia que hay entre una persona viva y una persona muerta. De eso deducimos que el dhikr es el alimento del alma. Sin una alimentación espiritual adecuada, el alma muere. Y si muere el alma, la parte terrenal de nuestro ser, el ego y el deseo, termina haciéndose con el control de la persona y la lleva
de placer en placer hasta su plena destrucción. La importancia del dhikr también se puede concluir, se puede ver viendo lo contrario del dhikr. ¿Qué es lo contrario del dhikr? Lo contrario del dhikr es el olvido. Lo contrario de recuerdo a Dios es olvidar a Dios. Quien se olvida de Dios pierde rumbo y termina yendo por esta vida desprotegido, desorientado. Dice en el Corán: quien siga mi guía no se desviará ni probará la tristeza. Y quien se aparte de mi recuerdo tendrá una vida llena de agobios y dificultades. Y en otro lugar, en el Corán también dice: el demonio se apoderó de ellos y les apartó de recuerdo a Dios. Esos son del bando del demonio. Sin duda, el bando del demonio es el de los perdedores. El dhikr es un escudo. Es un escudo. Quien lo pierde será invadido por angustia, tristeza, agobios, estrés. Y eso lo confirma el Corán en una alaya en la que dice: ciertamente, con el recuerdo de Dios, los corazones descansan y encuentran sosiego. Alá bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Esto es como si nos dijera que los corazones no encuentran su descanso y su verdadero sosiego, su verdadera tranquilidad, sino en el recuerdo de Dios. Son muchos los efectos del dhikr. Por ejemplo, el dhikr es un remedio contra el estrés y el agobio. Un hombre mayor le dijo al profeta Muhammad: los mandamientos y las enseñanzas del Islam son muchos. Enséñame algo al que aferrarme, algo con lo que conformarme. El profeta Muhammad le dijo: haz que tu lengua no pare de recordar a Dios. Haz que tu lengua no pare de recordar a Dios. Esta queja de este hombre es una queja común de todos nosotros, el hecho de sentir que no llegamos, que son muchas las obligaciones, los compromisos, las tareas, las acciones del día a día, y sentimos el agobio y el estrés de no poder alcanzar todo, ¿no? El profeta Muhammad nos da este remedio, este consejo para salir del estrés y el agobio y para poner cierto orden en nuestra vida. Aferrarme, le dijo: haz que tu lengua no pare de recordar a Dios. Y la ventaja del dhikr es que se puede hacer en paralelo con otras acciones. Puedes estar trabajando y recordando a Dios. Puedes estar descansando y recordando a Dios. Otra de las ventajas o los beneficios del dhikr es que cuando tú recuerdas a Dios, Dios te recuerda a ti. Dice en el Corán: recordadme y yo os recordaré. Y nos dice en un hadith qudsi: cuando mi siervo me recuerda en sí mismo, yo le recuerdo en mí mismo. Cuando me recuerda él solo, yo le recuerdo solo. Y cuando me recuerda en una reunión, en un entorno, yo lo recuerdo en una reunión mejor que ella y más noble. Sobre este hadith, Ibn al-Qayyim dice: si el dhikr no tuviera otro beneficio más que este, sería suficiente. Si no hubiera otro beneficio del dhikr que que cuando tú dices Subhanallah, o dices Alhamdulillah, o dices Allahu Akbar, en ese momento, Dios te recuerda, te menciona, habla de ti, sería suficiente.
pero tiene más utilidades, más beneficios, más ventajas. Una de ellas es la purificación de los pecados. El Corán dice: quienes cuando cometen un pecado recuerdan a Dios y piden perdón por sus faltas, ¿y quién sino Dios perdona las faltas? Describe a los creyentes como que son los que cuando cometen un pecado recuerdan a Dios. Cuando se equivocan recuerdan a Dios y piden perdón por sus faltas. Tiene una... Bueno, de hecho, es la recompensa del dhikr es incuantificable, es algo que no podemos valorar, ¿no? Pero tenemos indicaciones en varios ahadith que nos muestran la preferencia, la superioridad del dhikr con respecto a otras acciones. Por ejemplo, dice el profeta Muhammad: se os han adelantado al mufarridun. Se os han adelantado, es como si esto fuera una carrera espiritual, y dice: al mufarridun se han adelantado. Y le dicen al profeta: ¿quiénes son el mufarridun? Dice: son los y las que recuerdan a Dios mucho, abundantemente, con mucha frecuencia. Esos son los que se os han adelantado, os han ganado la carrera hacia Dios. Y uno de los beneficios del dhikr también es que hace una limpieza interna. Cada cosa tiene un detergente, ¿no? Hay un detergente para todo, hay un producto de limpieza para todo. Pues el detergente del corazón es el dhikr, para limpiarlo de rencor, de envidia, de soberbia, recordar mucho a Dios. Y también una de las cosas más útiles, y además que se nota con facilidad y por experiencia, es que el que recuerda mucho a Dios nota que su tiempo se extiende, siente que hay una bendición en su tiempo, en su salud, en su sustento, en todo. El dhikr aporta bendición al tiempo. Por eso los ratos libres que tenemos, los tiempos de espera en las colas, los tiempos que dedicamos a las compras, a los paseos, llenarlos con el dhikr, sobre todo si nos quejamos de la falta del tiempo. Sobre todo, el que recuerda mucho a Dios no se quejará nunca de la falta del tiempo. Notará que su tiempo se extiende y que todo tiene cabida en él. Y luego, otra de las ventajas del dhikr es que evita la distracción con cosas vanas. Ocuparse con Dios, ya sea recordándole, ya sea simplemente meditando, reflexionando, eleva a la persona. Y aparta de la vanidad. Porque si no te ocupas con Dios, con algo elevado, terminarás ocupándote de cosas que te rebajan. Hay muchas formas de recordar a Dios, muchas. Y bueno, algunas vienen mencionadas o indicadas por el profeta Muhammad, que es el que nos enseña a adorar a Dios y nos enseña a hacer dhikr. Por ejemplo, una de ellas son expresiones de alabanza a Dios. Cuando dices Subhanallah, Subhanallah, cuando dices Alhamdulillah, Alhamdulillah, gracias a Dios, alabar a Dios por ser quien es, cómo es y por lo que nos da. Alhamdulillah, decir continuamente Alhamdulillah, Alhamdulillah es una forma de recordar a Dios. O la ilaha illallah, no hay más Dios excepto Allah. La ilaha illallah, repetirlo cientos o miles de veces es una magnífica forma de hacer dhikr. Otra es glorificar a Dios, decir Allahu Akbar, Subhanallah, mostrar o expresar la grandeza de Dios, la superioridad de Dios.
Otra es pedir perdón a Dios, decir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dicen los compañeros del profeta Muhammad que él en una misma reunión llegaba a repetir 100 veces astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Es como un ejercicio de purificación. O simplemente repetir los atributos de Dios. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam. Ya. Y luego otra forma de dhikr son las súplicas que nos enseña el profeta Muhammad a decir por la mañana, por la tarde, al despertarnos, al acostarnos, antes de comer, después de comer, al vestirnos, al emprender cualquier acción. Vienen súplicas que generalmente suelen estar recogidas en libros pequeños o cuadernos de súplicas que te enseña qué súplica, qué dhikr decir en cada situación. El profeta Muhammad nos dice, por ejemplo, enseñándonos cómo hacer el dhikr, dice Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, son las mejores palabras para recordar a Dios. Alhamdulillah, las alabanzas sean para Dios. La ilaha illallah, no hay más Dios excepto Allah. Allahu Akbar, Dios es el más grande. Subhanallah, glorificado sea Allah. Estas expresiones sencillas dice que son las mejores palabras que puede pronunciar una lengua. Y dice, es mejor para mí, decir esto, es mejor para mí que todo cuanto es iluminado por la luz del sol. Prefiere repetir estas 4 frases sencillas a tener todas las riquezas del mundo. Nos dice también, por ejemplo, decir 100 veces Subhanallah. Dice, quien repite 100 veces Subhanallah, serán perdonadas sus faltas, aunque sean como la espuma del mar. Y así hay muchos dichos del profeta Muhammad en donde nos recomienda tipos de dhikr y a veces número y a veces momento también. Y si no, cualquier expresión de dhikr, cualquier forma de recordar a Dios es válida y en cualquier momento. El dhikr debe planificarse y debe, siguiendo un ritmo progresivo, convertirse en un hábito. Establecer cada día 100, 500, 1000 veces cada tipo de dhikr, concretar horarios, espacios a la hora de ir a trabajar, volviendo del trabajo, lo que sea. Y bueno, al principio cuesta hasta que se convierte en un hábito. Y al principio puede uno, mientras hace dhikr, distraerse, pero cuando lo trabaja un tiempo, conseguirá hacer dhikr con una desconexión total de lo demás. Conseguirá hacer dhikr con la lengua y con el corazón y la mente a la vez. Pedimos a Allah que nos haga de quienes le recuerdan con mucha frecuencia, de quienes no se olvidan de Él. Y le pedimos que nos enseñe a recordarle de la mejor manera y agradecerle como se merece. Amén. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.